Si me lo permiten, quisiera hacer una lectura sociológica sobre la película de Guillermo del Toro Pinocho, que ayer tuve la oportunidad de observar mediante esta plataforma Netflix. Hay otro tipo de dispositivos, plataformas tecnológicas, socioculturales, mediante los cuales varias personas de repente hemos acudido a observar algunas cintas que tienen esta capacidad de incidir, de permear en amplios estratos socioculturales, de sedimentarse en el imaginario colectivo, como lo fue la película Pinocho de Walt Disney de 1940. ¿Sí? La película Pinocho de Guillermo del Toro es muy bonita. Esta primera parte de la relación que se plantea de el carpintero Gepetto con su hijito Carlo, que se llama igual que Carlo Collodi, el italiano que originalmente escribió el cuento de Pinocho, es sumamente hermosa. Pudiera ser una bella precuela, un cortometraje en sí mismo exquisito sobre esta bella relación hasta que el niño fallece y entonces este carpintero tiene la osadía de fabricar, de confeccionar este títere, este muñeco de madera, de pino, que llamamos Pinocho, y que quizás en primera instancia, a primer golpe visual, para las personas de la generación de su servidor que observamos Pinocho de Walt Disney, pues genere algo de disonancia cognitiva el de repente ver al Pinocho de Guillermo del Toro, un mono de madera que aquí en México llamaríamos algo así como bastante rústico, que el carpintero Gepetto hace en una noche de alcoholismo, de estar bajo influjos, el influjo del alcohol. Bueno, quizás eso impida, ¿sí? Ese golpe para la gente de mi generación, ese golpe visual sobre la comparación de los personajes que puede generar cierta disonancia, impida que apreciemos a profundidad el mensaje, la narrativa de la cinta, ¿sí? A partir de que este mono cobra vida. La cinta, al igual que el cuento de Carlo Collodi, este italiano que nace en 1826, muere en 1890, es un texto prescriptivo, ¿sí? Rescata, recupera la esencia de ser un texto prescriptivo. Es interesante señalar que en el cuento original no hay un contexto histórico como el que plantea, obviamente, Guillermo del Toro. ¿Sí? Guillermo del Toro se remite a la Italia fascista de Benito Mussolini. Es un contexto histórico que está totalmente fuera, obviamente, del cuento del autor original, pero este contexto de fascismo sí incide en el personaje Pinocho, lo afecta y forma parte de la narrativa, volveré a ello más adelante. Y es curioso también señalar que Walt Disney, si bien en su primera versión de Pinocho, este contexto fascista no afecta al personaje, pues la película sí fue hecha en el contexto geopolítico de la Segunda Guerra Mundial en 1940. Entonces, la película de Guillermo del Toro, al igual que la primera película de Walt Disney y del cuento del autor italiano Carlo Collodi, es un texto prescriptivo, ¿sí? Podemos remitirnos a autores como Marc Angenot o Michel Foucault, ¿sí? Cuando Michel Foucault hace su historia de la sexualidad, él expone en esta especie de metodología que acude a los textos prescriptivos de la antigüedad, ¿sí? Para averiguar cuáles serán las prácticas sexuales permitidas, y él entiende por textos prescriptivos cánticos, historias, pinturas, cuentos, alabanzas, y Pinocho es un cuento que cumple esta función social de ser un texto prescriptivo, ¿sí? Es un texto prescriptivo narrado, hecho para los niños, al igual que muchos cuentos de la antigüedad en donde se le dice a los infantes
qué es bueno hacer y qué no es bueno hacer, Pinocho sigue planteando que es malo mentir. Es interesante la vasta referencia que hace al cristianismo, específicamente dentro del sistema religioso cristiano, dentro de este gran sistema manejado por Max Weber del cristianismo, al catolicismo. Obviamente la película se centra en la Italia fascista, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana está allí, y Geppetto es un carpintero que hace piezas muy bellas, incluso de arte sacro, ¿sí? Esa escena en la que lamentablemente fallece su hijo Carlo, él está detallando, está dándole los últimos retoques a un Cristo que ha fabricado para la iglesia, hasta que los bombarderos llegan y, bueno, ocurre la narrativa de la película, de la cual no quiero hacer spoiler, pero sigue siendo un texto prescriptivo, ¿sí? Entonces la película sí hace referencia a esta cuestión del cristianismo. Me parece interesante en esta época en la que se plantean estas visiones teóricas sobre la posverdad, ¿sí? Como una aniquilación de las narrativas que le dan sustento al orden social establecido, a la civilización, y en donde se plantea que las verdades al final del día pueden ser construcciones sociales, ¿sí? Y esto pues al final del día como elemento teórico pues no tiene nada nuevo, o sea, de autores como Malvin L. Fleur y esta autora Sandra Bell Rockbach en su gran tratado de teoría de la comunicación de masas ya planteaban que la intervención de China en la Primera Guerra Mundial se debió al manejo truculento que hizo el sistema de inteligencia inglés en los encabezados de prensa para falsear información y convencer a los chinos de que los alemanes eran muy malas personas y entonces que se sumaran a la Primera Guerra Mundial. Esta cuestión de construir, crear narrativas ficticias y demás, pues no es nada nuevo. Como estrategia de comunicación de masas, pues tiene desde el imperio romano, ¿sí? Desde los griegos, o sea, realmente me parece interesante que en esta época haya una cinta que hace referencia a estos aspectos, a estos valores sociales tan bonitos como el amor que puede tenerle un padre a su hijo y viceversa, el respeto, la confianza, ¿sí? El no mentir. Geppetto aprende también a ser un padre amoroso con esta marioneta, con este títere con el cual pudiera tener una relación muy perversa y, y rara, si no es por el aspecto místico, mágico de la narración en donde este personaje de madera cobra vida, ¿sí? Bueno, la cuestión del fascismo como contraparte al amor, ¿sí? Porque en la película de Guillermo del Toro es muy interesante que hay como dos visiones de ver la relación de un padre con su hijo. Una visión es la de Geppetto el carpintero con su hijito Pinocho, y en donde prevalece una, una suerte de amor, pero a un nivel muy larvario, porque Geppetto está aprendiendo a depositar en Pinocho, en su hijo Pinocho, el cariño y el amor que le tenía a su hijo Carlo, ¿sí? Por otra parte, se ve a un oficial del ejército italiano, un fascista, que tiene una relación con su hijo en donde obviamente el militar ama a su hijo, pero la forma de amarlo se basa en la doctrina rígida, ¿sí? En la disciplina pues, militar, ¿no? De las prácticas, de los saberes, del aprendizaje.
la película de Guillermo del Toro nos transmite la importancia del amor,